Hola, sean bienvenidos a este proyecto que tiene por nombre Enfoque Farmacéutico. El día de hoy vamos a ver este tema que es importante en el caso de los pacientes que utilizan antihipertensivos y además requieren manejo del dolor, específicamente con antiinflamatorios no esteroideos. Para esto nos vamos a basar en este artículo que es de la BIPAC. Es una institución en Nueva Zelanda que se encarga de la seguridad de los medicamentos. Bueno, ellos traen este concepto que es el triple whammy, que hace alusión a la combinación de un IECA o un ARA2, diurético y un antiinflamatorio no esteroideo. Nos comenta que por sí solos estos grupos farmacológicos tienen un potencial de disminuir la función renal. Sin embargo, cuando se utilizan en conjunto, aumenta de manera importante el riesgo de que el paciente presente una lesión renal aguda. El mecanismo de esta condición se atribuye a que los IECA y los antagonistas de receptores de la angiotensina generalmente preservan la función renal. Sin embargo, puede haber una disminución en la filtración glomerular a causa de la vasodilatación de la arteriola renal eferente. Los diuréticos, por otro lado, pueden causar hipovolemia en los pacientes, contribuyendo a una lesión renal aguda. Y los AINES están asociados a aumentar el riesgo de lesión renal aguda debido al bloqueo de la enzima COX-2, lo cual hace que la síntesis de prostaciclina disminuya y causa una vasoconstricción en la arteriola eferente. Nos comenta que esta inhibición es máxima cuando el fármaco se encuentra en concentraciones en equilibrio, que esto usualmente es de los 3 a los 7 días de tratamiento. Por lo tanto, en los pacientes que utilizan AINES podríamos ver una disminución en la función renal dentro del primer mes de tratamiento con AINES. Bueno, hay que recordar que hay una interacción importante entre los antihipertensivos, específicamente IECA o ARA2, con los antiinflamatorios no esteroideos, ya que el uso concomitante con AINES disminuye el potencial antihipertensivo o hipotensor de los medicamentos antihipertensivos, lo cual puede llevar a fracaso terapéutico o que se requieran aumentar dosis o agregar fármacos antihipertensivos. También recordar que hay una asociación importante específicamente en pacientes de edad avanzada con el uso de AINES y el aumento en el riesgo cardiovascular. Los pacientes con mayor riesgo de sufrir o de padecer triple whammy son pacientes que tengan antecedentes o hayan estado en cualquier estadio de enfermedad renal, ya sea crónica o aguda, pacientes de edad avanzada, pacientes que tengan depresión de volumen, por ejemplo, pacientes con vómito, con diarrea, con sepsis o con una ingesta inadecuada de fluidos. Hay que recordar que los pacientes de edad avanzada tienen el reflejo de la sed disminuido, por lo tanto pueden ser propensos a una depresión de volumen. También pacientes con diabetes y con falla cardíaca. La recomendación es que se evite en la medida de lo posible esta combinación, en primera instancia por la interacción farmacológica que hay de disminuir el efecto antihipertensivo de los fármacos antihipertensivos y por otro lado el riesgo de que el paciente curse por una lesión renal aguda. Dentro del seguimiento farmacoterapéutico que hace el farmacéutico, puede identificar esta combinación en los pacientes y hacer recomendaciones al respecto. La recomendación principal es que se eviten los AINES en este tipo de pacientes y se recomienda utilizar paracetamol. También se pueden proveer alternativas para el manejo de dolor, como puede ser analgésicos tópicos o medidas no farmacológicas. Y bueno, para manejo a
a largo plazo de condiciones que generen dolor en nuestros pacientes. Nos comenta que el dolor en articulaciones es la razón principal para utilizar analgésicos en los pacientes que además utilicen inhibidores de la IECA o antagonistas de los receptores de angiotensina y diuréticos. Antes de prescribir un AINE, hay que considerar alternativas que pueden ser más apropiadas o más seguras. Por ejemplo, para pacientes con osteoartritis, la primera línea de tratamiento sería paracetamol y analgésicos tópicos, por ejemplo, diclofenaco, ibuprofeno, y luego recurrir a una inyección intraarticular de corticosteroides para evitar los AINE. Y como última opción, si el dolor no se controla, se pudiera utilizar un opioide leve como puede ser tramadol. También para pacientes con osteoartritis se ha documentado que el hacer actividad física puede reducir la necesidad de medicamentos para el dolor. En el caso de pacientes con gota, los corticosteroides son una opción más segura que los AINE para el tratamiento de ataques de gota aguda, y se puede utilizar colchicina como profilaxis para estos ataques de gota. ¿Qué pasa si no se puede evitar esta combinación de estos tres fármacos? Bueno, tenemos que monitorizar a nuestro paciente y asegurarnos que tenga una ingesta de fluidos adecuada y que no esté tomando otro AINE por su cuenta, porque hay algunos de venta libre. También hay que monitorizar la creatinina sérica y la presión sanguínea. Los electrolitos séricos también son importantes, ya que pacientes que estén cursando con lesión renal puede haber un aumento del potasio sérico. Bueno, algunos signos y síntomas de hipovolemia que se asocian a lesión renal pueden ser disminución en el flujo de orina, alteración en el reflejo de la sed, letargia, hipotensión ortostática, taquicardia, etc. En los pacientes que tengan ya una lesión renal por esta combinación, hay que primeramente suspender el AINE y suspender los demás medicamentos que sean nefrotóxicos de la medicación habitual del paciente. También hay que ajustar en base al aclaramiento de creatinina los fármacos que sean pertinentes, y de igual manera iniciar una reposición de fluidos en el paciente a fin de recuperar la función renal normal del paciente. Y bueno, cuando se recupere la función renal del paciente, hay que reiniciar los fármacos, hay que quitar los fármacos que no sean esenciales y de preferencia ya no utilizar AINES, sino recurrir a alternativas diferentes para el manejo del dolor. Y bueno, eso sería todo. Esto nos puede ayudar en el seguimiento de nuestros pacientes. Espero sus comentarios. Muchas gracias.